fue el 19 de febrero el cumpleaños de Cristina, Sí. Su primer cumpleaños, diríamos yo, cumpliendo una sentencia injusta para muchos argentinos, y me animo a sumarte a vos en este comentario, pero también en el día de ayer, que no pudimos salir, mira vos que justo, ¿no? Era el cumpleaños de Néstor Kirchner. Sí. O sea, en función de esto, que la gente recuerde un poco, y hace un ratito terminaba de decir, y con esto te doy pie para que vos nos cuentes lo que vos pensás con respecto a lo que te estoy planteando. Hace un instante hablaba con un empresario de APIME, de la asociación que representa a las pequeñas y medianas industrias y empresas de la Argentina, que la única oposición, decía él, que hay hoy y que defiende al pueblo argentino es Unión por la Patria. Y yo le dije, ¿te puedo corregir o te puedo agregar, si querés? Le digo yo, para que le quede claro en el vocabulario de la gente, los únicos que hoy defienden los intereses del pueblo son los cucas, los partidos aliados y los partidos de izquierda. Para que quede clarito, los cucas. ¿Vos qué pensás en función de esto? O la cercanía del cumpleaños nada más ni nada menos que de Cristina y de Néstor. Bueno, sí, coincido con vos en que el peronismo termina siendo la síntesis de la búsqueda de soluciones cada vez que aparece algún problema en social, ¿no? Cuanto más conozco al poder, cuanto más entiendo de la manera en la que se organiza, más admiro al kirchnerismo, porque lograron romper con toda la monotonía, buscar en la cultura nuestra la forma de generar alianzas y pusieron toda la imaginación en crear lo nuevo. Fue realmente una etapa increíble donde el poder se distribuyó un montón, y no es casualidad que los dos sean estos pingüinos que viajaron al sur. Y me gustaba la idea de hablar de los viajes hoy, porque bueno, yo me encuentro un poco viajando y siento que esa alquimia que uno busca cuando se cambia de lugar, habla de la inconformidad con la propia historia, habla de la valentía de poder crear algo nuevo y también de una forma del conocimiento. El argentino, Marita, es el más viajero de todo el mundo prácticamente. Eso es increíble. Al recorrer hostels, por ejemplo, o campings, o espacios donde van la gente que tiene mucha experiencia en viajes, a mí se me abre la cabeza enormemente. Siento que estoy en esa época en la que los piratas y los gitanos y los nómades en general iban a buscar el conocimiento y lo llevaban con ellos, ¿no? De alguna manera siento que cada persona es un universo a descubrir, y lo que termino encontrando es que todos me dicen que los argentinos y las argentinas somos, a nivel humano, lo más increíble, que las mujeres argentinas somos las más libres, que en todos lados nos quieren, que tenemos muchísima inteligencia, muchísima cultura, y que además somos los que más viajamos. Y Néstor y Cristina también viajaron un montón. Ellos representan esa generación de los 70 que quería cambiar el mundo y se tuvieron que refugiar de la dictadura en el sur y se hicieron fuertes, ¿no? Y después volvieron más sabios. Esa cultura del sur nuestro, de nuestra Patagonia, tiene una cosa de desarraigo. A veces la gente que viaja no se establece del todo en un lugar y renuncia a esa identidad que te da pertenecer a un espacio, ¿me entendés? Y bueno, desde ese lugar también se accede a otras formas de conocimiento. Es increíble que esos viajeros hayan cambiado este país. Yo tengo muchísima admiración por el febrero de su historia. Febrero es un mes que representa nacimientos y cambios y formas del amor. Y a eso también quería ir. Viajar y buscar conocimiento depende muchísimo también del factor amor. Si vos a toda esa inteligencia y a esa curiosidad le agregás amor, encontrás esas soluciones. De la otra forma, también aparecen las ilusiones y las formas de estafa, ¿no? Que en realidad, por suerte, muchos las convierten en entretenimiento, ¿no? Así nacían los circos, así nacían estas formas de ilusiones, donde el viajar implicaba aprender trucos para ilusionar.
Pero la otra forma de viajar es encontrar formas del amor y organizarlo, ¿no? Y buscar el conocimiento. Y todo depende de esa intención inicial que yo, Néstor y Cristina, les agradezco enormemente. Son personas que traían la intención de toda una generación sobre cómo debía ser un país y supieron sobrevivir a pesar de toda la hostilidad. Y bueno, en el momento justo que la historia nos dio lugar, pudieron levantar esas banderas de los derechos humanos, por ejemplo, que fue un cambio enorme para nosotros, ¿no? Yo le atribuyo a la fortaleza de saber vivir en desarraigo mucho de lo que ellos lograron. Y ese amor por el conocimiento. Después pensar un poquito, porque nos quedó pendiente de la vez pasada, que bueno, era el cumpleaños de Cristina, como vos decís, que justo coincidió con la marcha en contra de la reforma laboral, con esta pérdida de derechos que es casi, no sé, como una burla, ¿no? A todo lo que se había logrado. Y justo en el día de su cumpleaños me parece como que hay una hazaña en golpearla, en lastimar Son eso que simbólicos, somos. sí. Bueno, y ese odio no lo genera cualquiera, ese odio lo genera alguien que pudo interpelar, ¿entendés? Que por más errores o defectos que vos le encuentres al peronismo, supieron zafar del control ajeno, zafar de muchas maneras. Se salieron de la agenda lo más que pudieron o pudieron crear espacios para que la juventud pueda crecer y tener poder. Cosa que yo no lo encuentro en las izquierdas, ¿no? Cuando aparecen los discursos de izquierda que radicalizan las luchas, por lo general terminan haciéndole juego muchas veces a la derecha, porque los cambios son paulatinos, son con pedagogía, son de a poco, y el contraste a veces te aísla del malo, ¿no? No hay que ensanchar esa brecha entre el bien y el mal, no hay que decir yo soy el bueno y ustedes son los malos. Lo que hay que hacer es construir amor para que los malos sean menos malos y los buenos sean más responsables, ¿entendés? Sean mejores. Y sean mejores, tal cual. Y ahí voy a la columna anterior que habíamos suspendido por la marcha, que era sobre el carnaval. Quería recomendar la lectura de... Otra forma de cultura también. Claro, cuando hablamos del carnaval, yo quería recomendar ahí una obra de mi padre, esta vez, un homónimo, porque él escribió un libro sobre la historia de los carnavales, que empiezan siempre, se llama El Carnaval Prohibido. Es Daniel Fariña, lo pueden googlear. Y lo que él plantea es, bueno, esta revisión de la historia donde todo el tiempo se habilita y se prohíbe la libertad del carnaval. ¿Qué pasaba ahí? Bueno, pasaba que era un espacio de expresión para el pueblo, que era un espacio de libertad y de crear culturas y de distribución, por lo tanto, del poder. Entonces siempre se disputó ese paradigma de felicidad colectiva, ¿no? Hasta llegar a Cristina, que no solo hizo el feriado de carnaval, sino que promovió los carnavales enormemente. Y a eso voy, ¿no? Cristina representa la reivindicación nuevamente de la alegría y de la libertad, pero sin perder la pedagogía, y quizás eso todavía tendríamos como que reforzarlo más, la necesidad de que toda esa libertad que representan los carnavales, por ejemplo, o que representa una fiesta, o que representa, no sé... Si es una libertad y un derecho, va a desaparecer, porque es lo que está haciendo este gobierno. Y además es popular, ¿no? Exacto. Una cuestión cultural del pueblo. ¿Pero por qué los desaparecen? ¿Con qué argumento? Siempre algún argumento tienen que tener para convencer a aquellos que no quieren violencias directas, ¿no? Entonces el argumento muchas veces es los excesos, ¿no? Esa palabra que es nefasta. Los excesos de algo. Bueno, esos excesos que a veces puede ser, no sé, romper las cosas, las cosas de la vía pública, o ensuciar, o la gente que se pasa y se alcoholiza de más. Esos excesos siempre fueron el motivo necesario, ¿no? Por eso también en las marchas ponen a los infiltrados a hacer quilombo, para que después aparezca la imagen de ese otro exceso, ¿no? Siempre es el argumento necesario para prohibir, cuando algo no lo puedes controlar porque te puede pasar por encima, ¿no? Y siempre aparece ese argumento.
yo creo que el kirchnerismo, bueno, en diferentes políticas demostró que se podía dar libertad y confiar en los procesos del pueblo, porque también le sumó la cuota de pedagogía y de amor. En el caso de los carnavales, por ejemplo, al empezar a reivindicar desde el escenario un montón de valores, un montón de ideas de respeto, ¿no? Al traer el feminismo y que no sean espacios claro, simboliza de alguna manera la liberación de las restricciones, el carnaval, ¿no? Pero, la libertad de expresión. Pero con límites. Es un momento para dejar atrás preocupaciones y disfrutar, que creo que esto es lo que le preocupa o le molesta a ciertos sectores minoritarios, como siempre en la República Argentina. Es como cuando nos decían que era ficticio que viajáramos, pudiéramos ir de vacaciones o tener televisores o comprar nuevos celulares. Era toda una ilusión óptica, digamos. Le tienen mucho miedo a la felicidad del pueblo. Le tienen miedo a la felicidad del pueblo. Y a los desbordes de esa felicidad. Y esos desbordes, la única manera de combatirlos es con que la felicidad sea sostenida en el tiempo y con la educación, con la ESI, ¿no? Con agregarle valores e intencionalizar esa actividad desde el amor para que esa gente pueda reparar su necesidad emocional y no haya excesos, ¿me entendés? Nunca va a ser la prohibición una solución. Y bueno, eso también me parece que es algo que vino para quedarse con el carnaval, que nadie se va a animar a volver a prohibir el carnaval por un tiempo, y se lo debemos a Cristina, ¿no? Y a esta idea de la pedagogía que es el peronismo. O sea, no es o sí o no, o blanco o negro, es hacer las cosas con responsabilidad, básicamente. En el caso de los carnavales no es prohibirlo o dejarlo, es acompañarlo desde el Estado y es cuidar a la gente para que aprenda a cuidarse sola también, ¿no? Es lo mismo con las fiestas. Yo siempre digo, en el día en que dejaron de hacer fiestas desde la militancia, porque les parecía que quedaba mal que los militantes se alcoholizaran, fue la peor decisión, ¿me entendés? Porque es renunciar a eso que reúne a la juventud, que es pasarla bien. Tenemos que poder pasarla bien sin que eso resulte algo negativo, para que después no se erosione nuestra capacidad de convocatoria, por un lado, pero para que no sea la militancia un lugar hostil, ¿no? Entonces, sí, obviamente. Entonces, bueno, reivindicar eso, las mismas políticas del carnaval, llevarlas a nuestras prácticas cotidianas y saber que toda esa posibilidad de avance que tuvimos tuvo que ver con una curiosidad, con un amor al conocimiento que no tenemos que perder, ¿no? Y que a mí me sorprende al conocer viajeros de distintos países. Tanto nos hace falta, pero en todos los países el argentino o la argentina tiene muchísimo valor, ¿no? Gracias a que lo tenemos, a que tenemos esa curiosidad y esperemos no perderla. Está bien. Vos fíjate que a mí hace mucho tiempo, en Buenos Aires, con un colega del Círculo de Prensa de Avellaneda, hablando así, conociéndonos, me cuenta que cumplía los años, estábamos en febrero, y le digo, yo cumplí en febrero, bueno, yo también, le digo, ¿cuándo cumplí? Yo ya le había dicho el mío, es el 27 de febrero, y yo me doy vuelta y le digo, un día patrio. Y él me mira y me dice, ¿por qué? Le digo, ¿cómo? ¿Por qué? El 27 de febrero, el día de haber enarbolado la primera bandera en la República. Esto te hablo hace muchísimos años, no estoy hablando de ahora. Pero creo que más de uno de los que nos puede estar oyendo, no tiene idea que mañana se conmemora el primer izamiento de un símbolo como es nada más ni nada menos que la bandera argentina. Claro. No se festeja, no se reproduce, nadie habla, salvo el Instituto Belgraniano, algunas cuestiones acá en Rosario por el monumento a la bandera y demás, pero creo que en el resto del país no se hace nada para que este símbolo sea también esta cuestión de lo que vos decías, la falta de conocimiento del pueblo argentino en este silenciamiento, en el engaño, en la tergiversación, está primero que realmente llenar de contenido las cabezas de los argentinos, especialmente las generaciones más jóvenes. Exactamente, pero a pesar de eso, al no tener un arraigo tan fuerte en nuestra identidad, terminamos siendo una fuente de conocimiento para el mundo, ¿no? Porque nos mantenemos con esa inquietud. Uno se siente muy solo cuando no tiene una identidad nacional. Es muy difícil
salir al mundo y encontrarte con ese vacío donde no hay una historia, no hay un colchón de raíces atrás, ¿no? Mucha gente siente eso. Y el argentino capaz que es más resistente a ese abismo, que lo necesitamos, ¿no? Lo necesitamos un montón. Pero si aún sin eso llegamos a construir esta inquietud constante que somos para el conocimiento en general, bueno, ese elemento nacional sería genial, ¿no? Porque podríamos, todo ese conocimiento que vamos encontrando por la vida, llevarlo nuevamente a un proyecto de país, que es lo que nos está faltando. No nos podemos pensar como proyecto de país porque hay un desarraigo, aún estando acá. Así es, así es. Daniela, te agradezco como siempre por tu participación y por esta forma también de pensar las cosas desde un punto de vista quizás más joven, porque siempre digo que entre vos y yo hay una cuestión generacional por la edad, porque vos sos muy joven y yo ya estoy pasando, ¿no? Claro, Estoy caminando, como digo siempre, en mi séptima década, feliz, ¿no?, de hacerlo, pero somos de generaciones diferentes. Eso es lo interesante de nosotros. Y gracias a Dios siempre terminamos estando de acuerdo, tenemos denominadores comunes. Sí, encima somos las 2 de febrero. Así que chin de febrero. Hoy hablando de febrero, todo febrero. Todo febrero, exactamente. Te agradezco como siempre, te mando un abrazo y perdón por las desprolijidades, por las demoras y por lo que nos vino pasando estos días, que parece que nos tocaron todas. Sí, son días difíciles, quédate tranquila. Para mí siempre es un honor hablar con vos y gracias por el espacio. No, por favor. Te mando un abrazo gigante. Te agradecemos en este caso, como les contaba la colega, la compañera Daniela Farina, desde, anda a saber desde dónde, porque anda viajando, como nos dijo hace un rato. Nosotros vamos a hacer una pausa, le agradecemos a Daniela Farina y seguimos con la última entrevista ya del día de hoy, en un ratito, luego de escuchar un poco de música. Adiós.